Está ahí. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, ¿ya? Y vamos a leer en esta mañana el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Amén. Vamos a leer Marcos 15, capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 33 al 39. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, Marcos 15, 33 en adelante. Dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Repito, entonces el verso 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Oremos. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana. Bendito sea tu nombre. A ti sea todo honor, toda gloria y toda alabanza, Señor. Te pedimos, Dios, que en esta mañana tú nos hables, Señor Jesucristo, a los hermanos que se encuentran aquí, también, Señor, a los que mirarán la transmisión. Padre Santo, háblales, exhórtales, Señor Dios, corrige, redarguye, edifica, Padre de los cielos, anima también, Señor Jesús, a los que se encuentran atribulados, Señor Dios Todopoderoso. En esta mañana nos ponemos, Señor Dios, a tu disposición, pero sobre todo delante de tu presencia, que sea tu Espíritu Santo, Dios de los cielos, el que nos infunde el poder para poder, Señor Dios Todopoderoso, predicar, transmitir este mensaje, Dios de los cielos, al hermano, a la hermana que se encuentra aquí, Dios Todopoderoso. También, Padre de los cielos, que tu palabra sea de edificación, Padre Santo, para nuestras vidas espirituales. Por lo cual, Padre de los cielos, yo te pido que unjas mis labios y mi corazón delante de tu presencia. Nada soy, Señor, delante de tu presencia. Nada tengo de qué jactarme, Padre, porque aún, Señor Dios, lo poco que pueda hablar, Dios, en este día y cada día, lo viene de parte tuya, mi Dios amado. Todo eso viene de parte tuya. Todo es gloria tuya, Dios de los cielos. Quedamos en tu presencia para que nos enseñes, Padre Santo, usando al Espíritu Santo tuyo con poder y gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a tomar asiento. Amén. Amén. Bueno, estamos viendo la crucifixión y muerte de Jesús. Una pequeña porción de ello. Amén. Y hemos leído del verso 33 al 39 en el instante en el que Jesús muere. Amén. El verso 34, el tema de esta mañana, mis hermanos, no tiene mucho que ver con el 34, ni con el 35, ni con el 36, ni con el 37, ni con el 38. Más bien el mensaje está en el verso 39. Amén. Pero el verso 34 nos da una pequeña pauta para lo que es el mensaje. El verso 34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén.
El verso 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el verso 39 nos dice: y el centurión que estaba frente a él, frente a Jesús, mirando la agonía de Cristo, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Amén. Verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Y el mensaje en esta mañana, así de sencillo, mis hermanitos, es para cada uno de ustedes y para los hermanos que están mirando o mirarán más adelante en la transmisión, mis hermanos, sea uno o dos los que miren. El mensaje de esta mañana es sencillo y claro, mis hermanos, al mostrarnos cómo podemos nosotros descubrir cómo es verdaderamente un hijo de Dios. Amén. Nosotros podemos ver en el transcurso de la Biblia, si le puedes abrir la puerta porfa ya, porque está haciendo mucha calor para mí. Si nosotros vemos en el transcurso de la Biblia, mis hermanos, nosotros podemos ver que Jesús hace decenas de milagros. Amén. Incontables milagros. Sabemos muchos de ellos, muchos deben de venir a su mente, muchos vienen a mi mente. Milagros en cantidad, ¿sí? Sanidades. Iba a los pueblos y no habían 5 o 10 personas, habían miles de personas. Y él dice que él sanaba a todos ellos. Amén. ¿Sabe usted lo que es sanar? Qué sé yo, que venga al pueblo Jesús y se vengan, no sé, unas 3,000 personas. Y de las 3,000 hayan por lo menos unas 1,000, por así decirlo, 1,000 endemoniados, 1,000 enfermos. Y Jesús dice que sanaba a todos. Amén. Para él no había problema de decir: no, es que mi hijo tiene leucemia, mi hijo tiene un tumor, mi esposo tiene cáncer, o mi madre tiene una enfermedad terminal, o diabetes, o tumores malignos, benignos, o lepra. No, para Jesús no había nada imposible. Dice que a todos los sanaba. Amén. Pero mientras Jesús sanaba a leprosos, a cojos, a ciegos, a paralíticos, endemoniados, nunca aparece un hombre a decir: este es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Jesús empieza a hacer milagros y empieza a caminar sobre el agua, a reprender el viento, multiplicar los panes y los peces, pero nadie declara que era Hijo de Dios por eso. Es extraño. Amén. Nadie confiesa, nadie se acerca. No vemos a un centurión, ni a un romano, ni a un griego, ni a un judío acercarse y decir: por multiplicar los panes y los peces, hoy sé que eres el Hijo de Dios. Es extraño que nadie confiese que es Hijo de Dios. Amén. Nadie confiesa que es Hijo de Dios cuando se enfrenta a los demonios, a los principados y a las potestades, y los reprende, y los demonios vienen y se asustan, y los demonios dicen: tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Pero ninguna persona en aquel entonces declara y dice: por haber echado demonios, hoy sé que eres el Hijo de Dios. Amén. Vemos que Jesús era manso y humilde y que iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, y comía con los pecadores, con los publicanos, con las rameras, se sentaba a comer. Obviamente eran publicanos, rameras y pecadores arrepentidos. No era que Jesús iba y practicaba el pecado con ellos. Amén. Eran arrepentidos, publicanos y rameras que se arrepintieron de su vida y ahora estaban sentados a la mesa con Jesús. Amén. Pero nadie dice: wow, mira, este hombre puede juntar a todos los borrachos, puede juntar a todos los drogadictos, puede juntar a todas las prostitutas, a todos los ladrones y los vendedores de droga, y wow, este es Hijo de Dios por eso. Nadie dice eso. Amén. Nadie. Nadie le confiesa de la manera en la que hemos leído en el verso 39. Es decir, mis hermanos, que este centurión reconoce que es Hijo de Dios, lo reconoce como hijo, no cuando hace milagros. Amén. No cuando estaba en campaña, no cuando estaba con 5,000 personas escuchándole, no cuando estaba dando un discurso de homilética o de hermenéutica, que ni existía en ese tiempo esas palabras, no cuando estaba, mis hermanos, sanando de uno en uno, no cuando estaba levantando las manos ahí, las cestas de panes y de peces y se multiplicaban los panes. No, en ese instante no lo declara como Hijo de Dios en ese instante, ni se admira, ni se asombra, ni aparece el centurión en ese instante.
lo declara como hijo de Dios a la hora que Él murió en la cruz. En la forma que murió, en la forma como terminó su carrera, en la forma como demostró hasta la cruz, hasta ahí recién lo declaran como hijo de Dios. Amén. No podemos confundirnos, mis hermanos. Mucha gente, muchos cristianos alrededor del mundo viven confundidos y piensan que porque haces un milagro, o porque hablas en lenguas, o porque caminas sobre las aguas, eres hijo de Dios. Y ya te dicen, Él es el hijo de Dios. Amén. Porque puedes llevar toda una vida de celibato, toda una vida de milagros, toda una vida de señales y prodigios, pero si al último, cuando el Señor te pide que entregues toda tu carne y no lo haces, no eres considerado hijo de Dios. Amén. Noten ustedes cómo la gente se admira, y no se admiraron porque se rasgó el velo, porque el verso 38 dice que el velo se rasgó de arriba abajo. No se admiraron por el velo rasgado. Amén. No se admiraron, mis hermanos, por el temblor, ni por la lluvia, ni por las tinieblas, ni por los milagros, ni por las señales. Lo reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios por lo que dijo. Leamos nuevamente el verso 39. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre es Hijo de Dios. Amén. Viendo que después de exclamar, expiró. ¿Qué fue lo que exclamó el Señor Jesucristo? Sencillo. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Es decir, que a un hijo de Dios no se le reconoce por milagros. A un hijo de Dios no se le reconoce por señales. A un hijo de Dios no se le reconoce porque hablemos en lenguas. A un hijo de Dios no se le reconoce, mis hermanos, porque profetices, o porque prediques, o porque evangelices. A un hijo de Dios no se le reconoce porque seas pastor y pastorees una iglesia, sea grande, sea pequeña. A un hijo de Dios no se le reconoce, mis hermanos, porque puedas tener ollas gigantescas para darle de comer a la gente. A un hijo de Dios, mis hermanos, no se le reconoce porque hayas construido un albergue, o porque hayas construido orfanatos, o porque hayas construido habitaciones para recoger a los emigrantes, a los desplazados. A un hijo de Dios no se le puede reconocer porque hagas todas estas cosas. Amén. Amén. Porque Jesús hizo todo esto que les estoy mencionando. Jesús hizo beneficencia, dio de comer a los pobres. Jesús hizo milagros. Jesús, como buen médico, por así decirlo, sanó a la gente pobre, necesitada. Nunca les cobró un centavo, los sanó a través de su poder y gloria. Amén. Es decir, Jesús alimentó a la gente, Jesús hizo milagros, Jesús predicaba, Jesús ganaba almas para el reino de los cielos, Jesús resucitó muertos. Pero en nada de esto se le reconocía como hijo de Dios. Es más, los fariseos decían que era un blasfemo. Amén. Los mismos judíos y los mismos fariseos decían, despierte, los mismos judíos y los mismos fariseos decían que estaba blasfemando, que se está poniendo a la altura de Dios. Amén. Y en este siglo tenemos que entender, mis hermanos, y los que miren adelante en la transmisión, tenemos que entender que la gente ha tergiversado la palabra de Dios en creer que cualquier persona, porque hace milagros, o porque tiene campañas, o porque evangeliza o predica o es pastor, ya es un hijo de Dios. Pero al final de la carrera tenemos que ver cómo está entregando su vida. Amén. ¿Qué fue lo que Jesús demostró en la cruz del Calvario para que el centurión lo reconozca como hijo de Dios? Algo que nosotros también tenemos que hacer: morir a la cruz, morir en la cruz, entregar nuestra carne, toda nuestra carne hasta la cruz. Amén. No es que yo voy a hacer milagros hoy día y mañana ya dejo de hacer milagros, y cuando me toquen las pruebas y las tribulaciones niego a Dios. Ese no es un hijo de Dios.
No es que ahora voy a tener una campaña con 5,000 personas, pero cuando tenga solo 2 personas en la campaña y de las 2 no se convirtió ni una, no es que ya voy a dejar de ser hijo de Dios y se me va a ir el gozo y la alegría. No es, mis hermanos, que ahora que tengo una iglesia grande, porque hay muchos ministros que tienen grandes iglesias de 2 pisos y de 3 pisos también inclusive, son gozosos y se alegran, pero cuando vino persecución, estoy hablando de Venezuela, cuando vino persecución y tuvieron que abandonar sus iglesias inclusive, emigraron acá a este país, muchos pastores que han venido a este país se encontraron desanimados, quebrantados por haber perdido sus iglesias, por estar fuera del país, porque ya no tenían decenas de personas que los sigan. Amén. Entonces, mis hermanos, la gente en este tiempo cataloga a las personas y dice: tú eres hijo de Dios, porque te ven próspero, porque te ven contento, porque te ven bendecido económicamente, porque te ven que hablas en lenguas, y ya pensamos que ese es un hijo verdadero de Dios. Amén. Amén. Y nos olvidamos que Jesús de Nazaret dijo claramente: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. Amén. Porque si Jesús fuera los demonios, pero cuando le iban a crucificar en la cruz, él se bajaba de la cruz, o es más, huía antes de que lo apresen, él no era hijo de Dios, porque él no cumplió su palabra. Amén. Los hijos verdaderos de Dios no somos de 1 año, de 2, de 3 o de 4 años. Los hijos verdaderos de Dios se prueban desde que naces en Cristo hasta cuando te toque morir. Sigues siendo el mismo cristiano, con la misma fuerza, con el mismo amor, con la misma entrega, con la misma pasión, con la misma devoción a Dios, del principio a fin. Ahí se reconoce al hijo de Dios verdadero. El resto solo fueron macetas que Dios utilizó para guiar a unos, para llamar a otros, nada más. Amén. Entonces yo puedo en este instante hacer milagros y señales, pero si el día de mañana termino negando a Cristo, o me vuelvo ecuménico, o me aparto de la senda de Dios, no soy un hijo de Dios verdadero. Solamente fue una maceta que Dios utilizó para poner cierta tierra para otra persona. Amén. Amén. El récord de Jesús fue que desde que nació hasta cuando estuvo en la cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta ahí el récord de Jesús fue, y eso fue lo que lo catalogó como hijo de Dios. De principio a fin, no negó a Dios, no negó al Padre, aunque estaba solo. Amén. No se bajó de la cruz a pesar de la prueba. Ahí se identifica un hijo de Dios. No se bajó de la cruz a pesar de los clavos que atravesaban sus manos. Ahí se reconoce a un verdadero hijo de Dios. Amén. Porque muchos quieren ser hijos de Dios ¿cuándo? Cuando hay la multiplicación de los panes, cuando hay la multiplicación de los peces, cuando hay casa, cuando hay terrenos, cuando hay obras, cuando hay gente, cuando está rodeado de gente, cuando está rodeado de discípulos. Ahí muchos se catalogan hijos de Dios. Pero si Dios les envía a la miseria, pierden la fe y la esperanza. Jesús no. Jesús era hijo de Dios ¿cuándo? Cuando multiplicaba panes, cuando tenía dónde comer, cuando tenía dónde acostar su cabeza, cuando no tenía, cuando le invitaban a un banquete, cuando tenía que comer en el desierto pan y pescado, cuando Jesús estaba lleno de discípulos y cuando lo abandonaron, él seguía siendo fiel a Dios, clamaba a Dios, honraba a Dios y obedecía a Dios. Ahí se reconoce un verdadero hijo de Dios. Amén. Yo veo personas como, por ejemplo, sin tratar de que la gente malinterprete, de murmuraciones y todo eso, pero yo veo 2 ejemplos, sin exaltar a hombres y sin denigrar a hombres. Pero yo veo 2 ejemplos. Veo que cuando este cantante del mundo, se me fue el nombre, este que cantaba baladas y se hizo cristiano, Ricardo Montaner. Yo veo que cuando Ricardo Montaner se convierte a Cristo, su vida sigue siendo light, su vida sigue siendo normal. ¿Por qué? Porque él se convirtió a Cristo, pero sigue dando conciertos al mundo. Es decir, no renunció al mundo, sigue viviendo del mundo. Es más, en un comunicado que él mismo escribió, él mismo dice que él no quiere dar conciertos a cristianos. Y le preguntan por qué, y él responde y dice: lo que pasa es que los cristianos todo lo quieren gratis. Y si yo soy artista y doy un concierto a cristianos, tienen que pagar esa entrada. ¿Sí? Pero veo el otro lado, la otra cara de la moneda,
Como por ejemplo a las personas que les he mencionado, a Héctor Delgado por ejemplo, que él le ofrecieron $1.000.000 por ofrecer un par de conciertos y le dijeron, te vamos a dar $1.000.000 si ofreces un par de conciertos nada más, y él dijo no, y en su casa él no tenía ni para comer en ese instante, amén, y renunció al $1.000.000. No es lo mismo seguir a Cristo cuando Dios te pone en bancarrota que servirle a Cristo cuando Dios te ha puesto en el alto pedestal económico. Amén. No es lo mismo. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo, mis hermanos, dijo, yo he aprendido a contentarme, sea cual fuere mi situación. Amén. En la abundancia y en la escasez. Amén. El apóstol Pablo se conformaba en todo tiempo. Mire, el apóstol Pablo era feliz cuando estaba en alta mar, cuando estaba en casa de los hermanos, cuando estaba en casa de Priscila y Aquila, cuando estaban naufragando. Pablo estaba feliz cuando estaba en la prisión. Pablo estaba feliz cuando iba en el desierto, cuando lo azotaron, cuando le golpearon, cuando le encarcelaron, cuando se gozaba con los hermanos cantando himnos y salmos, cuando estaba nuevamente encarcelado, cuando el agua de la cárcel, de las cloacas le llegaban hasta las rodillas, cuando el apóstol Pablo, mis hermanos, estaba en el desierto, cuando estaba en la angustia, en la necesidad, en la adversidad, el apóstol Pablo seguía siendo el mismo apóstol Pablo de siempre. Amén. Y fue así hasta cuando murió. Cuando murió el apóstol Pablo, cuando estaba camino a la muerte, el apóstol Pablo no escribió una carta diciendo, socórranme, ayúdenme porque me van a decapitar. No, él dijo, he peleado la buena batalla. Amén. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, aleluya, y él iba contento, dice, por lo demás solo me queda entregar mi cuerpo en sacrificio, nada más, aleluya, aleluya. Pablo fue un cristiano genuino de principio a fin, porque siendo un hombre de éxito, un hombre emprendedor, porque siendo un hombre lleno de tantas comodidades, renunció todo eso para pasar en las cloacas la mayor parte de su ministerio, amén. Pablo escribió algunas de sus cartas dentro de la prisión. Pablo pasó más tiempo en prisión que libre, de un lado para otro, siendo llevado por los romanos para dar testimonio de Jesús. Amén. Y cuando estaban a punto de soltarle, se imaginan al verdugo, ¿no? Todos hemos visto una película, ¿no? Cuando está un verdugo encapuchado y ahí está el hombre con su cabeza y debajo de la cabeza está un cesto para cortar. Yo me imagino a Pablo. Usted puede imaginarse lo que es saber que sobre tu cabeza está un hacha y estás a 3 segundos tal vez, o 5 segundos, o 10 segundos de que esa hacha rebane toda tu cabeza. Y la historia nos narra y nos dice, ¿gritó Pablo, perdóneme? Nunca gritó Pablo, jamás gritó. Es más, cuando la gente empieza a mirar películas que inclusive ni reales creo que son, como esta de este hombre de Mel Gibson, ¿cómo es? Corazón Valiente, dice, hemos visto Corazón Valiente y cómo se entrega y cómo se sacrifica y le estiran y le decapitan y dicen, wow, qué hermoso. No, mi hermano, el apóstol Pablo fue real, no fue película, no fue ficción, fue real 100% y no fue por una lucha encarnecida sangre a sangre, fue por predicar el evangelio de Jesús. Amén. Y el apóstol Pablo, hasta cuando la cabeza estaba rodando, en los segundos que le quedaba de vida, me imagino que estaba. Amén. Si segundos después de volarte la cabeza todavía tu cuerpo o tu mente sigue viva unos cuantos segunditos, yo creo que hasta ese instante Pablo estaba gozoso, diciendo, lo he logrado. Amén. Lo he logrado. Entonces, mis hermanos, mira, cuando Jesucristo está en la cruz, cuando Jesucristo está agonizando y muere en la cruz, clamando a Dios, no bajándose de esa prueba, el centurión lo reconoce y dice, oye, verdaderamente será un hijo de Dios. Amén. Amén. Pero, ¿qué podemos decir en este tiempo, mis hermanos, donde los cristianos reciben una prueba, reciben un ataque chiquitito del diablo, reciben una aflicción, reciben una molestia, reciben un ataque de Satanás? Y enseguida renuncian a su caminar con Cristo. Enseguida renuncian a la palabra, renuncian, dicen, no me vuelvo a congregar, Dios ha sido infiel porque no me cumplió mis caprichos. ¿Qué diremos de esta gente? ¿Serán hijos de Dios?
Ciertamente no, mis hermanos. Un hijo de Dios es alguien que está en la cruz, es alguien que dice, aunque aquí esté desangrándome, aunque aquí esté solo, aunque me haya abandonado mi padre, aunque tenga que clamar, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y a veces nosotros clamamos, papá no está conmigo, mamá no está conmigo, tus hermanos tal vez no están contigo, tus familiares tal vez no están contigo, tal vez te han abandonado. A veces nos abandona la esposa o el esposo, estamos solos en la lucha, en la batalla espiritual, pero seguimos siendo fieles diciendo, Padre mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque me has desamparado, pero no me bajo de esta prueba, no me bajo de esta tribulación, no me bajo de esta adversidad, sino que voy a permanecer aquí hasta cuando alguien mire y diga, este es verdaderamente hijo de Dios. Amén. Amén. Porque yo veo en las redes sociales, mis hermanos, veo en el YouTube sobre todo, cómo se admira a esta gente que le pone manos a alguien y salió por ahí y se levantó de una silla de ruedas y dicen, wow, poder de Dios y no de hombres, dicen. Es increíble, amén. Y pensamos que ya por eso esa persona es un hijo de Dios, amén. Mis hermanos, que vayamos a tal o cual iglesia, a tal o cual denominación de iglesia no nos hace hijos de Dios. Que hablemos lenguas no nos hace hijo de Dios. Que vayamos a un culto no nos hace hijo de Dios. En el ministerio de danza o de teatro o de cuanto ministerio existe, no nos hace hijos de Dios. Lo único que te hace hijo de Dios es cuando cumplas lo que Jesús cumplió hasta la muerte, y muerte de cruz. No lo niegas. Amén. Tenemos cantantes como José Luis Rodríguez el Puma, que un día profesó ser cristiano y después se cansó y ahora nuevamente volvió después al mundo. En este tiempo no sé si vivirá o morirá ese hombre, pero volvió otra vez al mundo. Amén. Yo escuchaba en mis inicios de Yuri, en mis inicios, porque era medio tibiezón al inicio. Entonces yo escuchaba canciones de Yuri y yo decía, wow, ha sido cristiana, se ha hecho cristiana esta mujer, pero después otra vez la volví a ver en conciertos del mundo, ganando dinero. Entonces dije, wow, ¿qué pasó con esta persona? Amén. Amén. Y no, y es que todos somos hermanos y todos somos hijos de Dios. No, hijo de Dios solo el que llegó hasta la cruz. Amén. Hijo de Dios, usted y yo y los hermanos que nos miren más adelante, hijos de Dios, usted y yo solamente si vamos hasta la cruz. Amén. A crucificar esa carne hasta la cruz. Amén. Aleluya. Amén. Yo veo a veces la angustia de mis hermanos con siervos de cuando están las iglesias así como está hoy la nuestra. Cuando estamos vacíos, cuando no hay nadie. Y yo veo la angustia de ellos porque dicen, es que se fue la gente y ¿qué vamos a hacer? Creo que estoy perdiendo el don y la facultad de servirte a Dios, algo está pasando. Y empiezan a meter ¿qué cosa? Metamos el reggaetón porque en la iglesia se están yendo los jóvenes. Se están yendo los jóvenes, vamos a meterle el reggaetón. No, Jesús siempre se mantuvo en la misma convicción. Amén. Se mantuvo en la misma convicción, la misma obediencia. Jesucristo nunca cambió el ministerio, nunca cambió el nombre, nunca se cambió su sobrenombre ni su apodo. Él fue el buen pastor. Amén. Se mantuvo firme hasta el final. Empezó siendo humilde, manso y humilde, y terminó en la cruz manso y humilde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Pero no tenía nada en esa cruz. Ni ropa no tenía. Se jugaron su ropa, no tenía nada. Y verdaderamente era hijo de Dios. Amén. No tenía zapatos o sandalias en aquel entonces. No tenía ni sandalias en la cruz y verdaderamente era hijo de Dios. ¿Cómo es que un hombre que no tiene ni con qué vestirse, ni calzado en sus pies, que se le están jugando ahí con los dados o un juego de azar, se están jugando su túnica y está ensangrentado, está atribulado y hasta Dios se apartó de él? ¿Cómo es que ese es un hijo de Dios? Algunas veces veo en los comentarios que dice la gente, y porque ven a un hermano que es pobre, que es humilde, que le está yendo un poquito mal en las finanzas, dicen, usted está en pecado, usted no es de Dios, porque nosotros los hijos de Dios
nosotros tenemos que vivir y morir en riqueza y tener dominio, porque Dios nos llamó a dominar, Dios nos llamó a sojuzgar, Dios de los cielos. Y yo veo que verdaderamente ese hombre es hijo de Dios. Amén. Amén. Y la gente a veces dice, no, es que a mí sobre todo me lo dicen, no, es que mira la gente en el YouTube cómo te habla y te dice, tienes un montón de enemigos, no tienes gracia de Dios y todos están enemistados contigo. Y veo a Jesús de Nazaret solo en esa cruz, donde no había nadie ahí alrededor de él, y todos sus discípulos, y todos los que comieron, y todos los que se sanaron, y todos los que abrieron los ojos, y todos los que fueron liberados de demonios, y todos los leprosos, y toda su familia, no había nadie ahí en la cruz. Y este varón dice, verdaderamente ese es hijo de Dios. Amén. Y veo en este siglo que las personas, porque le deja papá o le deja mamá o le dejan los hijos o le dan la espalda a los amigos o los compañeros de trabajo, se te empiezan a reír porque eres cristiano, empiezan a renunciar a Dios, empiezan a avergonzarse, ya no les quieren predicar de Cristo, ya no les quieren enseñar de Jesús y se hacen llamar hijos de Dios. No, porque Jesús estuvo ahí hasta el final. Ahí se nota a un hijo de Dios verdadero. Amén. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. La pregunta es, mis hermanos, y a los que nos miran, si alguien nos mira en la calle, en el trabajo, en el estudio, en el bus o en la casa, si alguien nos mira, nos reconoce de lejos y dice, verdaderamente tú, verdaderamente él o ella son hijos de Dios. Wow, yo reconozco que usted es hijo de Dios. ¿Nos reconocerán como hijos de Dios? Amén. Nos dirán verdaderamente, este hombre, esta mujer es hijo de Dios. Si un día estamos, mis hermanos, llenos en nuestras casas de alabanza y adoración, ¿no? Porque a veces empezamos el evangelio, la gente empieza el evangelio y la casa está lleno de todo lo que es de Cristo. Amén. Música de alabanza, de adoración, pero pasan los años y se empieza a meter la bachata otra vez. Nos escucharán los vecinos y dirán, este es hijo de Dios. Amén. Amén. Nos mirarán ellos y nos dirán, verdaderamente este es un hijo de Dios. Le conozco 5, 10, 15, 20, 30, 40 años y se mantiene firme. Amén. En la misma convicción, con la misma doctrina, con la misma enseñanza, sana doctrina, sana palabra de Dios, predicando la santidad, viviendo la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Lo conozco tantos años y es la misma o el mismo, aunque está en medio de la cruz. Eso vieron en Jesús. Amén. Les hago una pregunta bien chiquitita. ¿Ustedes creen que el centurión se convertiría en ese instante? Yo apuesto un 90% a que sí se convirtió. Un 90%. ¿Saben por qué? Porque mucha gente no se convierte, muchos de nuestros familiares no se convierten a Cristo porque todavía nos miran, que todavía nos bajamos y nos resistimos a subirnos a la cruz. Todavía nos ven violentos, iracundos, molestosos, chismosos, bochincheros, exagerados, polémicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso no se convierten, porque dicen, tú todavía no eres un hijo de Dios. Amén. Y algunos de ellos están esperando a ver cuándo vas a cambiar ese carácter para yo saber y reconocer que eres un hijo de Dios. Amén. Muchos de nuestros familiares están viendo y están pensando, ¿cuándo vas a dejar de ser avaro para yo reconocer que eres un hijo de Dios manso y humilde? Ay, Dios mío. Amén. Muchos están esperando hasta la hora final para ver, verdaderamente era mi hijo de Dios. Amén. Hay decenas de personas, mis hermanos, que mueren a diario, cristianos que mueren a diario y hasta la hora de su muerte no se les convertía nadie, mi hermano. Y en la hora de la muerte la gente se convierte. En el velorio la gente se convierte. Hay velorios, mis hermanos, donde la gente va a velarle al muerto, ya se fue con el Señor o con el diablo, nadie sabe. Y en el pleno velorio la gente se convierte. Gente que en el pleno velorio se ha visto, no, la hipocresía, no, pero es hipocresía ahora que pasamos este 2 de noviembre.
Vemos la hipocresía de la gente que llega al velorio y están ahí mirándole, y en ese instante en el velorio le piden perdón al muerto. Se arrepienten al último. Amén. Así también decenas de personas se arrepintieron y se convirtieron cuando Jesús murió. Esperaron al último. Amén. Porque hay gente que dice: yo quiero primero ver. Si verdaderamente no se baja de la cruz, yo sabré que es hijo de Dios. Si no, es un charlatán como los demás. Porque muchos han venido haciéndose llamar Jesús, Mesías. Antes de Cristo muchos vinieron haciéndose llamar Mesías. Amén. Así que yo quiero ver hasta el último. Si no se baja de la cruz, yo creeré que ese es hijo de Dios. Creo que si yo hubiera vivido en esa época, hubiera sido así. Amén. Porque yo soy bien escéptico de las personas, de ver que la gente hace señales y milagros y prodigios y decir: wow, qué tremendo siervo, me voy con él. Yo soy muy escéptico. Yo puedo ver y he visto que la gente hace señales y hablan lenguas y buen vino y caminan sobre el agua. Ese truco lo hace cualquier principiante. Cualquiera. Amén. Hermanos, de mirar si es que hay algo de Dios en medio de eso. Y ha habido unos que he visto que... Pero creo que también Jesús hubiera estado mirando yo de lejos a ver si es que se baja de la cruz. Si se bajaba de la cruz no me convertía. Creo yo. O tal vez me hubiera convertido al paso viéndole nada más. Amén. Pero por una forma de así decirlo, mis hermanos, yo hubiera sido muy escéptico en aquella época de decir: ese verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque multiplican los panes, porque hace señales y milagros, porque camina sobre el agua, porque me cuentan que camina, porque me cuentan que multiplica. No creo que ese sea Dios. Amén. Pero cuando dijeron: verdaderamente este es un hijo de Dios. Amén. Y yo le digo esto para que los que miran y ustedes no piensen que estoy loco y deschavetado y se me está yendo por ahí la teja. ¿Qué hubieran pensado ustedes si leen todos los evangelios y habla de Jesús multiplicando panes y peces, haciendo milagros, señales, echando fuera demonios, y justo en el capítulo 15 resulta que le dicen: bájate de la cruz, y Jesús se baja? ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran encontrado esa porción bíblica en sus Biblias? Si hubieran encontrado esa frase en sus Biblias y Jesús al final clamó: Eloí, Eloí, lama sabactani, y se bajó de la cruz. ¿Qué hubieran pensado? ¿Creen ustedes que se hubieran convertido? ¿Creen ustedes que hubiéramos estado esta mañana alabando a Dios, cantándole y diciendo: Jesús murió y resucitó por nosotros? No, pues si se bajó de la cruz. ¿Creen que hubiera miles de personas convertidas en esta misma mañana, predicando en sus iglesias, saliendo a evangelizar, cantándole alabanzas, si en la Biblia encontráramos que Jesús sanó, hizo milagros, habló en lenguas? Aunque Jesús nunca habló en lenguas, para los que dicen que la única señal de un verdadero cristiano es hablar en lenguas. Jesús nunca habló en lenguas, Juan el Bautista nunca habló en lenguas, pero vamos a suponer que haya hablado en lenguas Jesús, vamos a suponer que hizo muchos más milagros y señales, pero al final en el capítulo 15 nos encontramos que Jesús se bajó de la cruz. ¿Ustedes creerían como creen en Él hoy? Si ustedes son de conciencia débil, creerían, así como la gente que hoy van siguiendo detrás de los hombres que hacen milagros y señales. Yo no creería como creo en Él si no le hubiera leído que Él resucitó. Amén. Porque si alguien no termina y cumple lo que es un charlatán. Amén. Porque Jesús dijo que Él había venido a morir por nuestros pecados, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles, y Él será crucificado, será muerto. Amén. Si bajaba de la cruz no cumplía, y yo no hubiera creído en Jesús. Yo no creo en Jesús por los milagros. ¿Usted cree en Jesús por los milagros? ¿Y los que me miran creerán en Jesús por los milagros? ¿Ustedes creen en Jesús porque Jesús nos dio trabajo? Están perdidos si creen en Jesús solo porque nos dio trabajo. Si creemos en Jesús solo porque nos hizo un milagro y nos sanó una enfermedad, estamos perdidos. Si creemos en Jesús solamente porque nos dio ropa y porque, mire, ya tengo una chaqueta nueva,
Para que empiecen a decir con los diezmos que se roban. Si creemos en Jesús porque nos dio ropa, o porque nos dio un estudio, o porque tenemos plata, o mis hermanos, si creemos en Jesús porque nos hizo un milagro, una señal, estamos perdidos. Amén. Porque yo no creo en Jesús. A mí lo que más me asombra de Jesús no es que haya multiplicado panes para compartir en más de 5,000 personas. A mí no me asombra tanto que haya multiplicado peces para compartir a más de 5,000 personas. A mí lo que más me asombra de Jesús es que nació para morir por nuestros pecados y murió y resucitó por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no se bajó de la cruz, no abandonó. ¿Han visto los gobernantes? Te ofrecen que van a estar contigo hasta el último y luego roban y se van. ¿Han visto la estabilidad de los grandes líderes del mundo que vienen y salvan la opresión? Dicen, está oprimiendo este hombre como Che Guevara, están oprimiendo, y luego ellos se meten al gobierno y ellos son los que oprimen. ¿Se han visto la lealtad de ellos? Ellos dicen, vamos a morir por la patria. ¿Dónde está que mueren por la patria? Cogen un avión y se van a otro país. ¿Han visto eso? Se llaman charlatanes. Leí que Jesús de Nazaret estuvo en la cruz con esos clavos. Ruda, yo tenía ayer un clavo más o menos, no sé si era clavo, ¿qué tal sería esa cosa que tengo en la casa? Una cosa grande así, que era una cosa puntuda así grande. Y Ruda decía, así serían los clavos. Le digo, no, porque los clavos deben haber sido más grandes para que atraviesen las manos, para que atraviesen los pies y con todo y el madero y llegue al otro lado del madero. Debe haber sido tremendos clavos, mis hermanos, acero vivo, amén. Cuando yo leo que Jesús le escupen en la cara, le arrancan la barba, le azotan en la espalda, le desfiguran su rostro, según Isaías 53, que le desfiguraron totalmente su rostro, sus espaldas laceradas, ensangrentado, no podía caminar, tuvieron que obligarle a un hombre que cargue la cruz. Ese pobre no se salvó, porque nadie se salva a la obligación, mi hermano, amén. Le obligaron a cargar la cruz. Si a ti te obligan a cargar la cruz, si a ti te obligan a ser cristiano, si a ti te obligan a ir a la iglesia, no eres salvo. Porque los que son salvos son los que dicen, a ver, yo me llevo la cruz. Pero aquel hombre, ¿cómo se llamaba? José. José era al que le obligaron a cargar, o Simón. Simón, al que le obligaron a cargar la cruz. Dijo, no, yo que tengo, cargue la cruz. Le obligaron a llevar la cruz, ¿no? Jesús dice, no, si te obligan a llevar la cruz, no eres salvo. Si te obligan a llegar temprano a la iglesia, si te obligan a leer la Biblia, si te obligan a orar, si te obligan a ayunar, si te obligan a congregarte, no eres salvo, porque te están obligando. Y nadie va al cielo por obligación. Amén. Pero cuando yo veo, mis hermanos, todas esas cosas, que estaba tan cansado Jesús, toda la noche estaba en juicio, azotado, golpeado, de pie. Ahí no te tenían en juicio sentado como ahora en los tribunales, mi hermano, y te dan hasta de comer dentro de la cárcel. No, estaba de pie, azotado, ensangrentado, golpeado, caminar todo hacia la Gólgota, mis hermanos, caminando todo eso, y estaba tan cansado que literalmente, como vemos en las películas, se le caía la cruz encima, se iba de espaldas, etcétera, etcétera. Tuvieron que pedir ayuda, mis hermanos, amén. Estaba tan golpeado, tan lacerado, tan débil, porque si yo cojo y te hago 2 cortes en tu espalda grandes, que corte 2 arterias de tu cuerpo, te vas a desangrar. Y cuando te desangras, por lo general, ¿qué sucede? Un fenómeno normal, empiezas a perder el sentido y empiezas a debilitarte porque te estás desangrando. Cuando laceraron a Jesucristo y le destrozaron sus espaldas, sus manos, sus piernas, todo su cuerpo destrozado, cortaron varias arterias de su cuerpo, derramó toda su sangre. La única forma en que derrames toda tu sangre es a través de que te laceren y te perforen y te corten tus arterias. Estaba tan rendido por la pérdida de sangre que ya no podía más con esa cruz. Cuando yo leo eso, me impacta más que ver a un Jesús caminando sobre el agua. ¿Y qué? Que haya caminado sobre el agua está bien, un milagro extraordinario, pero para mí lo más extraordinario es que con todos los golpes, con todos los azotes, con toda la sangre perdida, dijo, no me bajo de la cruz por ese borracho llamado Pablo. Aleluya. Amén. Eso es lo más impactante, que no se bajó, cumplió su palabra. Por eso dicen, verdaderamente este es un hijo de Dios.
Porque estando en la cruz nunca dijo: Pedro, ayúdame, discípulos, bájenme, todos los que les di de comer, vengan y socórranme, bájenme de la cruz. Nunca dijo eso. Jesús se mantuvo firme en su convicción de decir: como oveja al matadero, como un cordero al matadero, a la muerte, mis hermanos. Ahí se le reconoció como un hijo de Dios. Amén. Vemos que Jesús nunca lloró a Dios diciéndole: por favor, ya me está doliendo mucho esto. La única vez en la que Jesús llora es por la muerte de Lázaro, pero nunca lo vemos a Jesús llorando diciendo: ay, pobre de mí, yo ya quiero bajarme de esta cruz. Qué tremendo dolor. Amén. Yo el día de hace unos 4 días atrás nomás estaba cosiendo algo y se me fue la aguja al dedo. ¡Au! Y me empecé a imaginar, si una aguja en la punta de mi dedo me hizo gritar, ¿cómo sería atravesarte un clavo, mis hermanos, en tus extremidades superiores e inferiores? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería pasar la vergüenza que siendo rey de reyes, cómo sería la vergüenza y el dolor que te pongan una corona de espinas, humillado delante de todas las personas? Amén. Amén. Y hoy la gente no quiere ser humillada, mis hermanos. Los ministros no quieren que Dios les humille. La gente no quiere ser humillada, no quieren pasar una humillación, una prueba, mis hermanos, porque eso no es de ser hijo de Dios para ellos. Pero veo a Jesús siendo Dios, que se te burlen en tu cara, porque es una burla. Si tú eres el rey de los judíos y te ponen una corona de espinos, es una burla. Amén. Es como cuando en el colegio, ¿no? Bueno, yo lo hacía porque era mundanillo, cruelcillo, fastidioso, el popular del curso. En el colegio le agarrábamos una etiqueta de papel y le pegábamos en la espalda a la gente que decía: patéame. ¿Sí? En otra ocasión cogíamos un papel en la espalda de nuestros compañeros y yo sabía escribir: patéame, o también sabía escribir: me venden barato. ¿Sí? A veces poníamos ahí: mula maicera se vende. Poníamos así, letreritos así. Era una humillación porque ellos no sabían. Amén. En el caso de Jesucristo fue una humillación tremenda, mucho más bárbara, porque siendo rey del universo, vinieron, te desnudaron, te azotaron, te golpearon, te escupieron, te arrancaron la barba y encima te ponen una corona de espinos diciéndote: he ahí el rey de los judíos. Amén. Por eso verdaderamente ese hombre es el Hijo de Dios. Amén. Dice el verso 39 al inicio: el centurión que estaba frente a él. Amén. El centurión que estaba frente a él, él vio todo, mi hermano. El centurión vio todo lo que estaba ocurriendo con Jesús, y el centurión sabía por qué estaba pasando eso Jesús, porque le habían contado y se sabía en el pueblo por qué le estaban haciendo eso a Jesús. El centurión estaba empapado de todo y sabía, y dice que estaba frente a él. El centurión estaba así, ¿no? Curioso, atento, viendo, diciendo: oh, si se baja, quiero escuchar si dice una mala palabra. Quiero escuchar si les maldice a los que le crucifican, a los que le golpean y le azotan. Estaba frente a él escuchando, atento, viendo, mirando cada movimiento, cada detalle. Si es hijo de Dios, no va a gritar. Si es hijo de Dios, no va a pelear. Si es hijo de Dios, no va a decir malas palabras. Si es hijo de Dios, no va a blasfemar en contra de los que le están crucificando. Si es hijo de Dios, va a mantenerse sereno, tranquilo, y no va a pedir revolución. Si es hijo de Dios, así estaba el centurión frente a Cristo, aleluya, mirándole, observando, a ver si es hijo de Dios. Y déjeme decirle algo, mis hermanos: toda la gente que vive contigo y los que te rodean están así como el centurión, están mirándote, vigilándote, a ver qué error cometes por ahí. Amén. Aleluya. ¿Y dónde se te ocurre, hermano, hermana, cometer un error? ¿Dónde se me ocurre a mí cometer un error? Nos viene la Inquisición, mi hermano. Amén. Y no del Papa. La Inquisición de tu propia familia. Aunque no lo crea, así como el centurión estaba mirando una fallita, un defectito en Jesús en la cruz, y gracias a Dios no lo hubo,
Así la gente nos está mirando a nosotros a ver dónde está una fallita. Amén. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque es cierto que tenemos que llevar nuestra carne hasta la cruz, como dice el apóstol Pablo, y crucificarla. ¿Y a cuántos les falta crucificar mucha carne? Sí, si yo vendiera mi carne que tengo que crucificar, me pongo una carnicería más grande del Camal viejo. ¿Qué? Que el metropolitano no alcanza tanta carne que tengo que crucificar. Nos falta crucificar mucha carne, pero no nos bajamos de ahí. Amén. Nos falta que muera mucha carne, porque ya Cristo estaba crucificado, pero la carne todavía estaba viva. Amén. Muchas veces nosotros ya estamos en el camino, ya estamos cargando la cruz, ya estamos sufriendo vituperio y todo, y ya estamos a veces hasta crucificados. O sea, ya estás aquí y aquí no te puedes bajar, mijito. ¿Cómo te bajas si ya estás clavado? Amén. Pero todavía está viva, ¿qué cosa? La carne. Por eso yo a veces veo a esa gente que es tan santa, tan limpia, tan diáfana, que no cometen un error, no se enojan como nosotros, no discuten de doctrina como nosotros, no le dicen a los impíos, a los que se han apartado, usted está mal, está en pecado. Son tan buenos, tan nobles, tan diáfanos, tan amorosos, que hasta parecen el mismísimo ángel Miguel, mis hermanos. Pero los veo ahí y digo, todavía tienen carne. Amén. Todavía hay carne, ya están crucificados, mis hermanos. Son mejores que nosotros en todo, por así decirlo. Son más amorosos que nosotros, más tiernos que nosotros, más instruidos que nosotros, más sacrificados que nosotros, oran más que nosotros, ayunan más que nosotros, ofrecen más que nosotros, ofrendan más que nosotros, diezman más que nosotros. Están crucificados, pero todavía está la carne viva. Amén. Hombre, este hombre verdaderamente es hijo de Dios cuando sigue vivo o cuando ya murió. Cuando murió hasta la última célula viva de su cuerpo. Ahí dijo, este es el Hijo de Dios. Amén. Cuando usted y yo hayamos muerto a la última gota de nuestra carne, espiritualmente hablando, ahí seremos considerados hijos de Dios. Pero tenga cuidado, porque allá afuera se van a encontrar las trampas del diablo, que no puedes enojarte porque ya te dicen, usted se enojó ayer. Usted no es de Dios. Tengan cuidado con las trampas de Satanás. Que si te enojaste ayer y sabiendo que no, que tienes que crucificar y morir a eso, amén, gloria a Dios. Pero no nos dejemos llevar por Satanás que nos vienen por ahí como a mí, mi familia, sobre todo en esta temporada, que no tengo derecho a enojarme para poner las cosas en orden, porque somos cristianos. Amén. Bueno, pues la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Así que tengo derecho a enojarme cuando veo que las cosas están fuera de orden, cuando las cosas se están haciendo mal, cuando se está robando, cuando se está predicando por plata, cuando se está enseñando por plata, cuando la gente ama más las señales y los milagros que a Cristo. Tengo derecho a airarme aunque no peque. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, dice que él estaba frente. Pónganse a pensar ustedes en un familiar suyo. Familiar, compadre, amigo, vecino, cualquier persona que ustedes tengan al frente de ustedes en sus vidas cotidianas. Cada vez que ustedes vivan o convivan con alguien y esté al frente de ustedes, ese es un centurión. Ese es un centurión. Ese centurión es implacable. Los centuriones romanos, mis hermanos, si en esta época este Ecuador estuviera en manos de Roma, todos estarían ya muertos ya. Porque Roma era Roma. El César, mis hermanos, era un ser implacable. La Roma de aquel entonces, mis hermanos, llegó para devastar todo. No le importó nada. ¿Han oído de Nerón? A Nerón no le importó ni matar a su propia madre, solo porque su propia madre estaba creyendo en Jesús. Cogió y mató a su madre, cogió y quemó Roma y cogió y le echó la culpa a los pobres cristianos. ¿Sí? Amén. Roma, mis hermanos, era fuego vivo, candela viva, mis hermanos. Escuchen.
¿Alguna vez en la Biblia usted, antes de Roma, lee usted que un país, una nación haga lo que hicieron los romanos? Crucificarle a la gente. Ser despiadados, sanguinarios, era el propósito para el cual Dios creó a la Roma de aquel entonces. Amén. A cumplir todas las profecías. Entonces, mis hermanos, ustedes tienen un centurión frente a ustedes, no a mí. Frente a ustedes en sus casas con los que viven. Alguien que está frente a ustedes, viéndoles todos sus movimientos. Aunque ellos guarden silencio, aunque estén callados, aunque nunca les peleen, un día les van a demostrar ellos que ellos estaban observando todo. Amén. Y los centuriones eran implacables. Dice más adelante, mis hermanos, el centurión que estaba frente a él, viendo. ¿Qué dice después de él? ¿Qué dice después de él? Viendo, estoy en el verso 39, leo de nuevo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de, ¿qué dice? De pelear, de pelear, dice, pongámosle re antes de clamar, de reclamar, dice, no, ¿verdad? Viendo que después de reclamar, después de pelear, después de negar a Jesús, después de negar a Dios, no dice eso, ¿verdad? Viendo que después de clamar había expirado, así. Amén. ¿Cómo murió Jesús? ¿Peleando? ¿Murió Jesús peleando? ¿El centurión le vio peleando, forcejeando para bajarse de la cruz? No. ¿Cómo murió Jesús? Clamando. Amén. Y eso nos manda a nosotros a morir. ¿Cómo vamos a morir? Yo voy a cambiar, le dicen. Yo te voy a cambiar, con la correa a los papás, no con la correa para azotarle como a Cristo mismo. Dice, yo te voy a, si no te cambia tu madre, yo te voy a cambiar. Peleando, golpeando. No. ¿Cómo murió Jesús a su carne? ¿Cómo murió Jesús? Clamando, así murió. ¿Cómo debemos morir nosotros a lo nuestro? Clamando, orando, clamando, diciendo, muere, muere, que muere esta carne, tiene que morir esta carne, tiene que desaparecer, Señor. Si no matas esta carne, Señor, si no permites que muera esta carne, no voy a poder, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto. Dice el Señor Jesucristo, dijo claramente, si la semilla no cae en la tierra y muere primero, no se quedará sola, no llevará fruto. Amén. Jesús nos está poniendo un ejemplo y dice, si la semilla, el grano tiene que caer en tierra, dice, amén. El grano tiene que caer en tierra y morir o se quedará solo, dijo Jesús. Y eso tal vez lo predique la próxima semana. Que el grano tiene que caer en tierra, morir o se quedará solo. Amén. Amén. Aleluya. Por favor, Señor, quiero que me des un esposo. Yo decía, por favor, Señor, quiero que me des. Y hay mucha gente que me escribe en el Facebook, ore porque necesito una esposa, necesito tener una compañera. Pero no mueren. Dice, si no muere el grano, si no muere el sinvergüenza, si no muere, se va a quedar solo, dijo Jesús. Amén. No va a llevar fruto. Una ley espiritual, mis hermanos, para nosotros, de parte de Jesús, es morir. Dice, si el grano no cae en tierra y muere, se quedará solo. Vamos a suponer que yo tengo un granito de ¿qué? ¿Qué se siembra? Frijol. Tiene que caer, tiene que humillarse, tiene que morir a su carne. Morir el granito, cuando tú le entierras, creo que 1 o 2 días, o los agricultores sabrán, permanece siendo ¿qué cosa? Grano. Pero pasa un tiempo en el cual el grano, ¿qué pasa? Se muere, desaparece. Y empieza a brotar ¿qué cosa? Una raíz, un tallo, una planta. Amén. Solo. Amén. Amén. Así nosotros, mis hermanos, tenemos que morir. Si no caemos en tierra, si no nos humillamos, si no nos postramos, si no clamamos, así como Jesús clamó y expiró para que se muera nuestra carne, vamos a quedar solos. Amén. No vamos a llevar fruto.
vamos a terminar solo. Hay que morir a la carne. Hay que morir. Amén. Ya vamos a terminar. Y la parte final del versículo dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente. Otra pregunta sencilla. ¿Qué es lo contrario a decir verdaderamente? Falsamente. Amén. Falsamente, mis hermanos. Hay muchos cristianos que son falsos, mis hermanos. Yo les quiero enseñar, y creo que siempre les he enseñado, y si no les he enseñado es porque no han querido aprender, pero yo siempre les quiero enseñar a que no nos dejemos llevar por las ilusiones, y por las unciones, y por el poder, y porque estiran la mano y sale fuego de sus manos. No nos dejemos llevar por las posiciones, porque vemos que hermanos o hermanas, mis hermanos, sobre todo los de la prosperidad, que viajan en jet privado, que andan con millones de dólares en el bolsillo. No nos dejemos llevar por eso. Eso no refleja nada de Dios. Amén. No refleja nada. Todo eso es falso, es ilusión. Todo eso pasa, mis hermanos. Amén. Que tengas un jet privado y puedas viajar de un país a otro porque eres un gran siervo de Dios y tienes plata y todo eso, eso no importa, eso va a pasar. Amén. Todo eso se va a corroer. El jet privado, que solamente es metal refundido en más metal y un par de llantas por ahí, un motor para que vueles. Todo eso pasa, mis hermanos. Todo. En la palabra de Dios dice, mis hermanos, cielo y tierra pasará. Y cuando va a pasar el cielo y la tierra, también va a pasar los jets, la plata, las casas. Todo va a pasar. Amén. Ahí no se ve un hijo de Dios. A un hijo de Dios no se le ve porque hace milagros. Mira, Jesús de Nazaret dijo: y de entre los nacidos de mujer no hay varón más grande que Juan el Bautista. Amén. Y ahí se le cae el kiosco a cualquiera que diga que ser pobre es una maldición. Porque entre los hijos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. Y no lo dijo el apóstol Pedro, no lo dijo el Papa Benedicto ni el Papa Francisco, no lo dijo el pastor Pablo, lo dijo Jesús. El que de entre los nacidos de mujer no hay uno mayor a Juan el Bautista. Amén. Y ahora quiero que ustedes se respondan a su propia mente para ver si verdaderamente Juan el Bautista era hijo de Dios. Juan el Bautista tenía carretas, tenía caballos, tenía mujer, tenía hijos, tenía plata, dracmas, minas, talentos. Juan el Bautista tenía ternos de seda, tenía un terno así aunque sea chen. Tenía Juan el Bautista 6 pares de sandalias, 5 pares de túnicas y 10, ¿cómo se llama esto? Y 10 alacenas llenas de miel silvestre. No. Juan el Bautista no tenía nada de eso. Vamos más adelante. Juan el Bautista habló en lenguas y dijo: vengan, voy a hablar en lenguas. Y la gente decía: oh, se admiraban cómo habla en lenguas. Juan el Bautista, mis hermanos, trajo a alguien y dijo: tú, el endemoniado, ven que te voy a hacer caminar ahora. Y le hizo caminar a un paralítico. Juan el Bautista, no. Juan el Bautista, mis hermanos, le dijo: venga usted que está enfermo de cáncer, venga, impuso manos y dijo: ahora en el nombre de Jesús. Y sanó Juan el Bautista a alguien. No sanó. Juan el Bautista, mis hermanos, tenía una iglesia como, tal vez hasta como la de nosotros. Juan el Bautista tenía proyector, Juan el Bautista tenía parlante, tenía 3 micrófonos, tenía 2 parlantes, tenía batería, piano, tenía Juan el Bautista DVD, tenía Juan el Bautista una casa donde él podía llevar a sus discípulos y un bautismerio privado como tienen los bautistas y los mormones y los testigos de Jehová. Tenía Juan el Bautista ahí una casa, ¿cómo se llama? Una finca hacienda para retiros, y donde él tenía su propio bautismerio, y a los hermanos pobres del sur les alquilaba el bautismerio para que se bauticen los hermanos pobres, porque no tenemos dónde irnos a bautizar. Porque los complejos de bautismo de los cristianos son carísimos. Me sale más barato bautizarme en las piscinas de la esquina, que me cobran $5, que irme a un bautismerio cristiano en este tiempo. ¿Juan el Bautista tenía una iglesia de 2-3 pisos? ¡No! ¿Qué tenía Juan el Bautista? Nada, un llano en el desierto donde toda la gente llegaba y se sentaba piedra sobre piedra. Algunos hasta en las tortugas se sentaban porque no había dónde. Amén.
Y Jesús dijo de Juan el Bautista: de entre los hombres nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Un hombre que vestía de piel de camello, predicaba en el desierto, sus discípulos se les fueron. Pobrecito Juan el Bautista, comía miel silvestre, comía también langosta silvestre, mis hermanos. Juan el Bautista decapitado, encarcelado, pobre Juan el Bautista. Amén. Ahí yo veo un verdadero hijo de Dios. ¿En quién? En el profeta Juan el Bautista. Que no hay ninguno más grande que él de entre los nacidos de mujer. Obviamente Jesús no es nacido de mujer, con concepción de mujer. Amén. De hombre y mujer. Amén. Es decir, Juan el Bautista era más grande que Moisés. Amén. Y Moisés golpeó la roca y salió agua. Y Moisés se llenó de toda la gloria, cosa que cuando bajó del monte todo el mundo no podía ni verle por la hermosura que irradiaba la luz en su ser. Se tenía que poner un velo. Juan el Bautista fue más grande que Elías, Dios de los cielos. Elías, mis hermanos, que dijo: deténgase en las lluvias por 3 años y medio y no llovió. Cuando Elías fue, mis hermanos, y dijo: fuego del cielo y mate esos 50, y cayó fuego. Y Juan el Bautista no hizo eso, pero Juan el Bautista era más grande que Elías. Cuando Juan el Bautista fue más grande que Eliseo, por amor a Dios, Eliseo y Elías resucitaron a alguien muerto, y Juan el Bautista nunca resucitó a nadie. Pero Juan el Bautista fue reconocido como un verdadero hijo de Dios también, al igual que Jesús. Amén. Y Juan el Bautista no andaba por el desierto ahí con zapatos de esos, pero bien finos, no sé, de cuero de cocodrilo. No andaba por ahí en el desierto diciendo: yo soy el profeta de Dios y yo soy verdaderamente hijo de Dios, porque miren cuántos discípulos tengo. No, si los discípulos dijeron: oiga, Jesús se está llevando a tus discípulos, se está acabando tu iglesia, tu ministerio. Eso yo lo siento en mi corazón. Ay, Dios. Amén. Amén. Ahí reconozco un verdadero hijo de Dios. Amén. Del resto, mis hermanos, yo miro a los cristianos a mi alrededor, aquí en la iglesia. Yo miro a los cristianos, familiares cristianos que tenemos cerca. Yo miro, mis hermanos, y veo y sé reconocer quiénes son verdaderamente hijos de Dios, porque les veo que en las luchas no se rinden, porque les veo que en las pruebas no se rinden, porque han pasado 10 años de cristianos y todavía tienen el primer amor, todavía le alaban a Dios como al principio, todavía se gozan en el Señor, todavía predican de Él y dicen: solamente hay un camino, una verdad y una vida. Todavía presumen a sus amistades como la primera vez. Cuando la primera vez yo me convertí, yo presumía a Jesús, decía: ahora soy cristiano, Jesús me cambió, muchachos, ahora ya no ando con machete, ¿se acuerdan? Ahora ya no ando borracho, ahora ya no cargo droga en mi mochila, ¿se acuerdan, muchachos? Y lo presumía, y hasta el día de hoy lo presumo, sigo presumiéndole a Jesús, sigo demostrando que Jesús es el mismo que cuando lo conocí, sigue siendo hoy, será mañana y para siempre. Yo veo y conozco cristianos, mis hermanos, que en el principio estaban llenos de dinero, estaban llenos de lujos y comodidades, y cuando se convirtieron, mis hermanos, el diablo arrasó con todo lo que tenían y empezaron inclusive a escasear el pan, escaseó la luz, el agua, no tenían plata para nada, y esas personas siguen sirviendo a Dios, siguen adorando a Dios con la misma fuerza que lo hacían antes. Aleluya. Es increíble, aleluya. Estaba viendo a un varón que se convirtió y era comediante antes, y él dice, mis hermanos, en su testimonio, verdaderamente él andaba en hoteles de 5 estrellas. Él andaba, mis hermanos, yo estaba viendo, y él salía. Cuando yo era pequeño, yo miraba a este comediante que una vez lo vimos en la casa. Yo lo miraba, mis hermanos, cuando yo era mundano. Yo lo miraba cómo hacía su show, y él salía en Sábado Gigante, porque ese varón tiene eternamente Sábado Gigante, y salía en shows populares, Cristina y todo eso. Y yo lo veía, y era un hombre de plata, y en verdad él andaba en lujos, en comodidades, en todo. Y luego tú los miras que empiezan a vivir en escasez, en necesidad, y uno dice: wow, esos son varones y varonas de Dios. ¿Por qué? Porque perseveran a pesar que han pasado años, han pasado pruebas, han pasado tribulaciones, hemos sido metidos en desiertos. Mi hermano, amén. Qué bueno es que Dios diga de nosotros y de los que miran, que Dios diga: no tienes nada, no tienes fuerza, tienes muchas debilidades,
No has encontrado trabajo hasta ahora. No has encontrado sanidad hasta ahora. Pero eres mi hijo porque no has negado mi nombre. Amén. Y eso es, escuchar eso de parte de Dios. Cierren sus ojitos y digan: Señor, yo quiero escuchar eso. Cierren sus ojos un día, ciérrenlo ahora, y digan: Señor, me gustaría escuchar qué dices tú de mí. Que de entre los hijos nacidos de mujer, Juan el Bautista, no ha habido uno más grande ni habrá uno más grande que él. Pero ¿qué dices de mí, Señor? ¿Soy verdaderamente tu hijo? ¿Soy verdaderamente tu hija? ¿O solamente vivo por las apariencias? ¿Solamente vivo por la conveniencia, por lo que me has dado? Porque me diste salud, porque me diste trabajo, porque me diste casa, porque me diste finanzas, solamente porque me diste belleza, porque me diste juventud. Solamente por eso, solo por eso es que me considero hijo tuyo. ¿O soy hijo tuyo a pesar de que estoy crucificado y a pesar de que mi carne aún no muere? Porque duele morir, Señor, a la carne. Me estás diciendo que soy hijo tuyo, Señor, que soy hija tuya, Señor, porque soy verdaderamente hijo tuyo, porque soy verdaderamente hija tuya, porque soy falsamente tu hijo o tu hija. Abra sus ojitos. ¿Qué dirá Dios? ¿Verdaderamente tú eres hijo o hija de Dios? El que mira, yo, ¿somos verdaderamente hijos de Dios o somos falsamente hijos de Dios que vamos a la iglesia por aparentar lo que no somos? Una vez escuché el testimonio de un varón que decía: yo iba a la iglesia por aparentar lo que no era, pero no hablaba de plata ni de nada de eso. Por aparentar ser una persona fervorosa en Dios. Llegaba a la iglesia y lo que el pastor decía, él repetía. Y lo que los hermanos hablaban en lenguas, él se lo repetía también. Y él iba así porque quería que todos le miren que es un cristiano verdadero. Pasó así 10 años. Hablando falsamente lenguas, sanando falsamente, predicando falsamente, 10 años. Y a los 10 años, como les dije la semana pasada, creo que no, le tocó su ticket, su turno le tocó. Y Dios dijo: ahora me voy a hacer cargo de ti. Y se dio cuenta que después de 10 años, él no había entregado su vida a Jesús. O se había convertido verdaderamente. Entonces hubo una campaña, vino un predicador y en la campaña le entrega su vida. Y la campaña no fue de esas que hay fuego y lenguas y unción y sanidades. Una campaña sencilla con un viejito, dice él, que llegó, predicó y dijo: usted todavía no le entrega su vida a Cristo, venga, pase. Y se entregó a Jesús después de 10 años de predicar, de enseñar y de hablar en lenguas. Amén. ¿Se podrá hacer eso? Predicar, hablar lenguas, ¿se puede hacer sin estar convertido? Sí. Jesús dijo: jamás os conocí. En mi nombre echaron fuera demonios. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cuando dice no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, quiere decir que los hijos son los únicos que entran en el reino de los cielos. Si no entras es porque no eras hijo. Amén. Verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Yo en mi adolescencia, tengo 5 minutos, en mi adolescencia despilfarré mi vida, la derroché como la mayoría de jóvenes que no teníamos sentido en esta vida, y como la mayoría de jóvenes que no tienen sentido sus vidas. Unos las derrochábamos en alcohol, otros en droga, en las fiestas, pero también lo derrochábamos perdiendo el tiempo. Y durante toda mi adolescencia, mis hermanos, desde los años que recuerdo, mi niñez también, dediqué mi vida mucho a la televisión, a ver películas, programas, superhéroes, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas cosas que yo veía me impactaban, me hacían llorar, me entristecían, muchas cosas me hacían reflexionar. Siempre fui un buen lector, me gustaba leer siempre muchas cosas, revistas, cuadernos, libros, escribir mucho, fantasía, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos Cuauhtémoc se hizo millonario conmigo. Me gustaba comprar mucho esos libritos de Juventud en Éxtasis, libritos de Volar sobre el Pantano, Un grito desesperado, bla, 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 bla. Me gustaba mucho leer y compraba libros, o me robaba los libros, que era más fácil para mí. Me robaba libros y leía. Cualquier cosa que encontraba lo leía.
Y muchas cosas de esas que leía me impactaban, me hacían llorar también. Lo que leía me impactaba mi vida, para bien, para mal, positiva, negativamente. Pero nunca, nunca en la vida yo leí algún libro o vi alguna película o leí alguna historia de nadie en el cual yo hubiera podido decir, ese es el Hijo de Dios. Porque todos esos libros estaban llenos de fábulas, de fantasía, de ficción y de gente irreal que yo ni conocía. Y si eran reales algunos de esos libros que yo leía, pero eran reales para esa época, para determinadas personas, y no cambiaron las vidas más que de las 4 personas que le rodeaban su vida. Pero cuando leí Jesucristo y su vida, su muerte y su resurrección, y vi que impactó la vida de borrachos, de drogadictos, de marihuaneros, de asesinos, de violadores, de guerrilleros, de pandilleros, de homicidas, de gente que quería suicidarse, con solo no bajarse de la cruz impactó esas vidas y estaba impactando la mía. Dije, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. ¿Quién impacta tu vida sin armas en este tiempo? ¿Quién impacta tu vida sin violencia en este tiempo? ¿Quién impacta tu vida con guardar silencio y estar crucificado? ¿Y quién impacta tu vida no solo al punto de decir, oh, sorprendente, murió en la cruz, sino de decir, wow, me sacó de la droga, del alcohol, de la violencia, me sacó, de lo que yo era un sicario, un asesino, contratado a sueldo? La gente, hay muchos sicarios en las iglesias arrepentidos, amén. Hay muchos secuestradores que se han arrepentido, hay muchos exguerrilleros que hoy son pastores, Dios de los cielos, y solamente por leer que un hombrecito pequeño de estatura, sin gracia alguna en su rostro por lo desfigurado que se encontraba, murió en la cruz, resucitó al 3er día y no se bajó, y alguien confesó, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Amén. Déjenme decirle que si ustedes han leído, tú has leído bastante, ¿no? Si hay alguien que haya leído bastante cosas, bueno, Luis ha leído cosas productivas. Yo siempre leí cosas chatarras como libros de profundidad, pensamientos, autoestima, automotivación, superación personal. Leía cuando no era cristiano. Por eso dice que todo eso es realmente pura falsedad nada más. Todo eso que yo leía no sirvió para nada para cambiar mi corazón y para impactar mi vida. Amén. Y leía libros de monstruos y de sirenas y de ballenas y de tantas cosas. De elefantes rosados, de elefantes negros, de elefante gris en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada de eso impactó mi vida, porque ninguno, ni los elefantes, ni las ballenas, ni Cuauhtémoc, ni hombre, ni mujer, ni nadie se subió en esa cruz y no se bajó hasta entregar su alma y su espíritu al Padre, al cual lo encomendó. Amén. Por eso Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. El agua desapareció. Padre de los cielos, Dios Todopoderoso, terminamos este tiempo maravilloso de tu palabra, Dios. Y una vez más tenemos que exaltar y glorificar a Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, aquel que murió en la cruz por nosotros. Así también nosotros queremos morir y crucificar nuestra carne, clavar nuestra carne en la cruz, entregándonos totalmente, Jesús. Que esta mañana la palabra que hemos recibido, Jesús, sea de rema para nosotros, para el hermano o la hermana que está pasando tribulación, porque a veces nos cuesta tiempo, Jesús de Nazaret, entregarlo todo, nos cuesta tiempo, Señor. Hay hermanos, hermanas que les va a costar clavar esa carne, clavar el mal carácter, clavar la ira, la venganza, clavar las debilidades, clavar tal vez el pecado del chisme, la lujuria. Les va a costar, Padre Santo, pero no los sueltes hasta que ellos puedan morir a su carne totalmente, confesando, clamando a Dios, aleluya, en oración. Padre de los cielos, que tal vez, Señor Jesucristo, todavía se le hace al hermano, a la hermana, al que mira, al que escuchará más adelante, se te hace difícil todavía crucificar esa debilidad, morir esa debilidad. Siga adelante, no se rinda. Jesús no se rindió, a pesar que en el monte Él estaba clamando, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad más la tuya. Aunque Él clamó, aunque tuvo deseos de no llevar esa copa, pero aleluya, fue hasta la cruz. Así también
también si nos está costando, dejar la carne, si nos está costando crucificar lo que aún queda de carne, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret hay que perseverar. Hágase tu voluntad, Dios, mas no la mía. Hágase tu voluntad, Padre de los cielos, Dios Todopoderoso, mas no la nuestra. Permítenos llegar hasta la cruz a morir, para que el mundo vea, para que la gente proclame que tú verdaderamente eres un hijo, una hija de Dios, aleluya. Solamente lo van a confesar cuando entreguemos esa carne en la cruz y muera totalmente, Señor, nuestra carne. Oh, aleluya, Jesús de Nazaret. Que si hay un hermano, una hermana, Señor, que esté mirando, los que estamos aquí, los que mirarán después, si hay alguien, Señor, que siente que una área de su vida le es difícil todavía, que muera esa área de su vida, que muera y crucificarla para honra y gloria tuya, Padre eterno, aleluya. Dale la fuerza, Jesús de Nazaret, renunciar a toda carne, renunciar a todo pretexto, renunciar, Señor. No importa si nos tenemos que subir esa cruz, cuando nos abandone la gente, cuando nos den la espalda, cuando tú calles, cuando tú guardes silencio, Dios. No importa si tenemos que estar en esa cruz con hambre, desnudos, sin calzado. No importa si hay sed, no importa, Señor Jesús, si cuando necesitamos agua vienen y nos dan vinagre. No importa si cuando tenemos dolor vienen y nos ponen corona de espinos. No importa, Jesús, si cuando estamos desnudos vienen y se ríen y se burlan y se rifan de nuestros vestidos, aleluya. Que no importa, Señor Jesús, si un día estábamos rodeados de gente, de amigos en el mundo, de fiestas, de parrandas. No importa si quedamos solos en la cruz, aleluya. Solamente permítenos, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto, aleluya. Poder ser reconocidos no por los hombres, Señor, sino ser reconocidos por ti, Padre eterno. Que nos llames hijos tuyos. Que nos digas verdaderamente tú eres mi hija, verdaderamente tú eres mi hijo, porque has soportado, has peleado la buena batalla de la fe, aleluya. Hay algunos que están a punto de terminar la pelea, la batalla. Hay algunos que están a punto de ir contigo, pero a los que no sabemos cuándo será nuestro día, danos la fuerza, aleluya, para seguir batallando, para seguir peleando en el nombre de Jesús de Nazaret, y no darnos un pie atrás, Dios de los cielos. Que lo que hemos aprendido, lo que nos has enseñado, de donde nos sacaste, no dar un pie atrás, Señor. En esta época, Señor Dios, que se viene, Padre Santo, el paganismo que se va a despertar en este mes que viene, Padre de los cielos, el paganismo, las celebraciones idolátricas, Dios de los cielos, a no claudicar, a no dar un paso atrás, Dios, en las convicciones, aleluya, que tú nos has dado, Señor, a mantenernos firmes. A que si hay, Señor Dios, deseos, Señor Padre Santo, pecaminosos, clávanos en la cruz, Señor. Clavarnos en la cruz, Señor Dios, en oración. Clavarnos en la cruz, Señor Dios, en lamento, Señor. Que se claven las manos en esa cruz si quieren tocar lo indebido. Que si nuestros pies nos quieren llevar a donde no debemos, clavarlos en la cruz del Calvario, aleluya, Padre de los cielos. Pero que no nos apartemos ni nos perdamos, Jesús de Nazaret, aleluya. Dale la fuerza al que está batallando. Dale la fuerza al que está luchando. Dale la fuerza al que está soportando, Señor Dios, la prueba, la tribulación. El peso del cuerpo sobre sus brazos. El peso del cuerpo sobre sus piernas. El peso de la enfermedad, el peso de la escasez. Dios, dale la fortaleza, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Enséñanos a mirar, Señor Dios, el ejemplo tuyo y no el de los hombres. No hay hombre, Señor, que haya sido hallado digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. No hay hombre digno que haya sido encontrado. Por muchas señales que hizo Elías, por muchos milagros que hizo Eliseo, por muy fiel que fue, Señor, Samuel, por muy recto que haya sido David, no fue hallado ni en el cielo ni en la tierra nadie digno, Señor, de ser honrado, de ser digno de seguirle como ejemplo. Solo tú, Jesús de Nazaret, solo tú, mi Cristo, eres el único que fue hallado limpio, digno, sin mancha y sin arruga. Solo tú, Señor.
Enséñanos a confiar en ti, a quitar la mirada de los hombres, a quitar la mirada de las unciones, a quitar la mirada de las señales y de los prodigios, y a mirar al único, al verdadero Hijo de Dios, al primogénito, al unigénito, al principio de la creación, al que es testimonio del arca del pacto de Dios ahí en los cielos como en la tierra, a la presencia de Dios mismo en la tierra actuando en sabiduría, a la rosa que floreció en el desierto, Señor, a la vara que estaba verde y floreció, aleluya, a las tablas de la ley, porque en ti se resume la ley, mi Cristo de la gloria, a ti, mi Jesús de Nazaret, depositar nuestra confianza, depositar, Padre de los cielos, nuestra vida, nuestro corazón, apartando mi confianza del hombre y poniendo mi mirada, Señor, en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, el Mesías verdadero. Jesús de Nazaret, te rogamos en esta mañana que esta palabra haya servido, Señor, para edificación, para exhortación del hermano, de la hermana que mira, de los hermanos que están aquí, de los que mirarán más adelante. Lleva esta palabra, Señor Jesús. Solo tú puedes llevarle tu omnisciencia a aquel que esté necesitado, Señor. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios.